ciencia, secretos, recuerdos, historias de vida en Acceso. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a Acceso, nuestra cuenta de Twitter, @AccessoWin, y la plataforma para que ustedes puedan disfrutar en directo el programa en el teléfono celular, en la tablet o en el computador, www.winsportsonline.com. El invitado de hoy es un periodista destacadísimo, hincha de Millonarios, amante de la vida, amante del deporte, ha escrito 5 libros, muchas colaboraciones, ha estado en Semana, director de deportes de City, escribe en Boca, se escribió en Soho, ha tenido un montón y una infinidad de cosas que tienen que ver con lo que más le apasiona. Es hincha de Millonarios, de esos fuertes, y es don Mauricio Silva. Qué placer, Mauricio, ¿cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. ¿Hincha de Millonarios por qué? Pues mi papá, mi tío, imagínense que mi tío y mi papá son de los pocos que pueden decir que han visto al equipo las 14 veces campeones. Entonces en la casa de mis abuelos, siendo muy niño, en los almuerzos, mi papá y mi tío hablaban de Di Stéfano y de Pedernera y de Báez y de Mourini y de Cosi, de Pini y de Rossi, como si los hubieran visto el día anterior. Entonces para mí era una cosa asombrosa. Y además, cuando yo era niño, a los 4 años, Millos sale campeón en el equipo del 72 con Willington Ortiz. ¿Y se acuerda? Sí, me acuerdo de haber gritado la palabra campeón ahí chiquitos, y después en todos los 70s el famoso boom de Bran, Ortiz y Morón me tocó en mi niñez. Entonces imagínese cómo va uno a salir de otra vaina. Bueno, y don Jaime, su papá, Sí. ¿ha influido en usted, en lo que le gusta, en su carrera, en su actividad periodística? Pero monstruosamente. Mi papá es muy hincha del fútbol, muy hincha de la música, y mi mamá y mis abuelas de la cocina. Entonces casi todos esos hobbies se volvieron mi vida, ¿no? Yo soy de los pocos afortunados que puede decir que vivo de mis hobbies. Bueno, esos hobbies son fútbol, Sí. cocina y música. Sí. ¿Cómo es el podio? No, no hay manera. No hay manera. ¿No hay cómo? No hay cómo. ¿Mejor dicho, Millonarios no le gana a un buen restaurante? No, yo creo que Millonarios siempre lo he puesto por delante de otras cosas, inclusive los buenos almuerzos. Yo le decía a mi papá, no, vámonos al estadio, lléveme al estadio. Y mi mamá hacía unas cosas deliciosas y no, prefería yo a Millonarios, y creo que todavía me sigue pasando. O al revés, lo que saco a Millonarios de excusa para no ir a una cantidad de pendejadas. ¿Y doña Amanda Guzmán, su mamá, cocina bien? Sí, divinamente. ¿Y usted también cocina? Sí. ¿Qué cocina? De todo, pero pues me he vuelto así como más práctico, y lo que hago es pastas, por ejemplo. Entonces, pero hay veces cuando quiero descrestar al público, sí me meto ¿Se adorna? Me adorno y hago la vuelta así como para tramar, pero eso es solo para tramar. ¿Y un libro de cocina para cuándo? En eso estamos, ¿no? Pues llevo un rato ahí como haciendo una tarea, pero pues eso es largo y digamos que para más adelante. Usted además es crítico gastronómico. Sí. ¿Eso no es muy particular? ¿No Sí. es muy complicado decir, es que a mí me encantan estos frijoles, y escribir de lo bueno que son esos frijoles? Claro, sí, es perfectamente. Mire, la cocina es un tema de gustos personales, y en las sociedades, incluso en las regiones, si a usted lo que le gusta exactamente es ese sancocho que le hizo su abuelita cuando tenía 5 años, podrán servirle a usted el plato más espectacular del más grande cocinero del mundo, y usted siempre volverá a ese sancocho con gusto, porque es una cosa genética, es una cosa de aprehensión, de mucho amor, también tiene que ver con la emocionalidad. Entonces es muy difícil tratar de cuadrar todas las emociones de todos en unas reglas que pueda dictar algún crítico o algo así. Pero pues yo no me lo tomo tan así ni tan en serio, sino trato de
de bajarle un poco la caña a ese rollo de la cocina, que a veces es muy pretencioso, más en un país como este, tercermundista, donde la gente, donde todavía tenemos niños que se mueren de hambre, hacer un show con el tema de la comida es una pendejada. Incluso prefiero muchas veces más las cocinas populares y tradicionales que a las de manteles. ¿Hoy la gastronomía es moda en Colombia o en el mundo? No, siempre ha sido, ¿sabe? Siempre desde que hay imperios, los reyes y el poder siempre ha estado muy ligado a la cocina. Y ¿Siempre comió bien? Siempre, no, el poder definitivamente siempre va a comer bien en todo sentido. Pero hoy en día, digamos que el boom está más hacia Latinoamérica, que no lo había tenido. Con el destape de Perú, se vino toda Latinoamérica y Latinoamérica está de moda en la cocina. Pero también lo que sí está de moda en realidad, o lo que dio un salto, es que la profesión del chef ya no era una cosa demasiado particular por allá de que el muchachito resultó que va a estudiar chef, sino que al contrario hoy es un orgullo, una posibilidad de vida y es todo un cuento por explorar, y hay una cantidad de muchachos optando por eso y haciéndolo muy bien. Mauricio, ¿cómo es posible que Perú, una ciudad donde nunca llueve, Lima, Sí. En un desierto prácticamente árida, tenga una cultura culinaria donde es difícil conseguir los productos, los alimentos, y en Colombia, donde hay verde por todas partes, Sí. frutas por todas partes, cocina maravillosa del Pacífico, del Amazonas, de la costa, no tengamos una cultura culinaria tan determinante? Porque les tocó el turno, y por eso que le dije al principio, los imperios. Recuerde que el imperio inca tuvo esa particularidad de todos los imperialatos, y es que al señor rey del asunto le dice: quiero que me traigan y me consigan un pescado de no sé qué tata, y se lo tienen que llevar. Entonces eso hace que evolucionen ciertas cocinas. Lo mismo, México fue un imperio y tuvo también ese desarrollo tradicional. Eso por un lado. Y por otro lado, el mar en Lima, el mar en Perú es muy diferente a nuestro mar, porque allá es más profundo y las corrientes son más serias, por lo cual el producto marino, que es en lo que está casi basada buena parte de su gastronomía, es mucho más serio. Pero también fue un boom que pensaron muy bien los publicistas peruanos. Eso no es solo un tema de cocina. Bueno, hábleme de 3 platos Sí. que le encanten, que le apasionen, y dónde se los comería. Siempre, siempre, siempre el ajiaco de mi mamá. El ajiaco de la Sí, mamá. eso no tiene pierde. Después hay otras cosas mucho más tranquilas que, como hace poco que estaba yo ahí en Cartagena en La Boquilla y salí del mar y pasó una negra vendiendo el enyucado. Sí. Y entonces Y cocadas y todas esas cosas. solo llevaba Solo una enyucado. cosita de enyucado en la cabeza, y el aroma me llegó y se lo compré. ¿Cuánto vale? Me dijo 500 pesos, un cuadradito de enyucado, y créame que no he vuelto a sentir un placer tal después de la sal del mar, ese enyucado con anís dulce. Decía, Dios mío, 500 pesos. Increíble. Entonces, ese. Y después todo lo que tenga cerdo me gusta. ¿Y un restaurante de Bogotá que le guste? Uf, me metí en un problema el berraco porque son varios. Pero hay uno que estuve y que le he parado bolas últimamente, y fui a probar su menú de degustación y quedé muy impresionado con la labor de ellos, los pelados de Salvo Patria. Bueno, hablemos del Centurión de la Noche. Metámonos a la música. Del Joe. ¿Cuándo lo conoció? Al Joe yo lo conocí de chiquito, porque pues yo bailaba desde chiquito ahí en el barrio. Yo soy de aquí del barrio San Luis y del Divino Salvador. Todavía me tocó en las fiestas en que se hacían en las cuadras. Entonces saltábamos de casa en casa, y en esas casas ponían, me acuerdo, a Fruco y sus tesos, y yo ahí conocí la voz del Joe. Pero después, estando en el colegio, fui a un concierto de él que hubo aquí en Bogotá. Yo debería tener unos 17 años o 16, y lo vi como en el año 85, 86, y quedé totalmente alucinado con la presencia escénica del Joe, ¿no? Física también, y su voz. Y me acuerdo que le dije a mi llave con el que fuimos, le dije: este man es como James Brown, hermano, porque temblaba y se movía y tenía una cosa muy espectacular. Impactaba, ¿no? Y ahí me dice:
muy hincha. Después, como en 2004, 2003, me fui a vivir a Santa Marta, un año sabático ahí que me di, y me llevé la música del Joe y empecé a entender que toda en su música está el mapa de su vida, en sus letras. Y entonces un buen día puse ahí en Google Joe Arroyo y salió una cosa así de chiquita, 2003, César. Así de chiquita que 2003 decía... y no había... No había sino un párrafo que decía, Joe Arroyo nació en Barranquilla, lo cual es falso porque él es cartagenero, y un párrafo, yo, no puede ser, y busqué y no había más, llamé a los amigos, periodistas que hay del Joe, no hay nada, en las disqueras me mandaron unas cosas así diminutas, y entonces, lo juro, Increíble terminé eso, ¿no? diciendo, me tocó hacerlo a mí. Y lo hizo. Lo hice. ¿Cómo era el Joe? El Joe, un genio, con la voz más particular que a mi modo de ver tuvo Colombia, con un carácter infantil, era un tipo muy particular, simpático. Imagínense que el Joe jugaba, bueno, era un vampiro, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, vivía de noche, la luz lo afectaba, entonces él a las 3 de la mañana era que estaba perfectamente activo y ahí jugaba con su perrito, hacía paletas de Coca-Cola, miraba mucho cartoon, era un tipo con un carácter muy infantil. Bueno, ¿y quién mató al Joe? Que es su segundo libro del Joe. Sí, es el libro que hice sobre la muerte del Joe. Hombre, eso es que como termina la vida del Joe es muy trágica y muy triste. Y su último manager y su última esposa tienen muchísimo que ver en su muerte. Era evitable. De hecho, los abogados de las hijas del Joe los acusan de homicidio preterintencional, que eso significa que sabiendo que iban a pasar cosas no hicieron nada para evitarlo, porque de alguna manera les servía más el Joe muerto que vivo. ¿Esto que ha escrito usted aquí en este libro no le ha traído líos, problemas? Sí, claro, a mí me llamaron a amenazarme, como todo en este hergajo Sí, país que llaman. Si aquí a uno lo amenazan por decir que fue penalti. Sí, exacto, Imagínese. cosas así, entonces llamaron a amenazarme, pero pues tan brutos que hicieron las llamadas ahí cerquita donde viven. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los alcanzaron a identificar? Sí, claro, sí, claro. ¿Alguna vez escribiendo ha tenido miedo? ¿Ha sentido miedo? No realmente. Pues cuando fui cronista de Cambio, alguna vez hice unas crónicas por allá en Tierra Alta, Córdoba, cuando estaba muy encendido el tema del paramilitarismo allá en las tierras de ellos. Hice una cosa con unos indígenas y hubo un par de amenazas y ahí sí me asusté en serio, porque como todos sabemos, esos sí hablaban en serio. Claro. Mencióname 3 escritores que le gusten. Soriano, me parece súper chévere, siempre me divirtió. Yo empecé con la poesía cuando era sardino. ¿Y leyendo entonces, a quién? A Silva, a José Asunción Claro. Silva. Es el que, digamos, siempre me llegó, y no solo por el apellido, sino que de verdad esos poemas todavía me parecen fantásticos. ¿No son parientes? No. No, pues por ahí hay un tío que dice que sí, entonces, pero yo no le paro bolas a eso, porque pues además Silva murió joven y no dejó descendencia, entonces, ni la hermana, porque ambos suicidados, ¿no? Ambos se mataron. Una historia maravillosa la de José Asunción Silva en este pueblito que era Bogotá en finales del siglo XIX, y su poesía me impacta mucho. Y no, después hay muchas otras cosas ahí que leo. Bueno, pero yo no soy tan pilo lector Soriano, como José Asunción. Pero que le guste, que lo entretenga. Espere a ver. Paul Auster, ese me parece chévere. Por ejemplo, Gabo, ¿cómo le ha llegado? No, Gabo es como un postre. Es que hubo un tiempo en que decir que uno era hincha de Gabo era medio mal visto porque era, ay no, que el realismo mágico y que hoy Delio otra vez con el realismo mágico. Entonces, pero como siempre sucede con los grandes maestros, apenas muere y yo volví a coger algunas cositas de él y leer a García Márquez, César Augusto.